Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. En Rafah, los 1,5 millones de palestinos desplazados están viviendo en la incertidumbre ante una prevista operación terrestre israelí, mientras empeora la situación humanitaria. Tenemos informe desde el terreno. En el Mar Rojo siguen los ataques a barcos comerciales y militares por parte de los hutíes de Yemen, que ha desestabilizado el comercio mundial y afecta el precio del petróleo. Tenemos análisis. Y en Líbano, los desplazados palestinos que viven en campos de refugiados no tienen muchas oportunidades, pero la danza y el deporte les permiten mantener sus tradiciones y salir de su entorno de pobreza. Empezamos en la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes no cesan. Ya son alrededor de 32.000 los palestinos muertos y la situación humanitaria es cada vez más catastrófica. Según la ONU, el riesgo de hambruna es inminente. De hecho, en prácticamente todos los hogares se saltan comidas todos los días y los adultos ingieren menos para poder dar más a sus hijos. Ahora mismo la mayoría de la población gazatí se ha refugiado en Rafah, la ciudad del sur del enclave que se ha convertido en un inmenso campo de refugiados. En este lugar la gente, exhausta, espera con angustia la operación terrestre israelí. Muchos no saben a dónde podrán huir, ya que la mayoría de las ciudades del país han sido destruidas. En los últimos 5 meses, la población de la pequeña ciudad se ha multiplicado por 6, según la UNRWA. La gente se amontona en apartamentos, carpas y campamentos improvisados, tanto en las calles como en la ciudad y en las afueras, así como cerca a la frontera con Egipto. Estos refugios improvisados no resisten al agua, al viento o al frío. Estuvimos hablando con Rami Abijamous, periodista palestino que huyó de la ciudad de Gaza en el norte junto a su familia y se refugió en Rafah. Nos cuenta cómo es la cotidianidad en la ciudad y qué dicen los habitantes ante una posible invasión israelí. Las condiciones de vida de la gente en Rafah son muy difíciles. Estamos hablando de 1,5 millones de personas viviendo en una pequeña ciudad como Rafah. La gente está amontonada. La mayoría se ha desplazado, están en carpas o bajo toldos en la calle. Buscan un sitio seguro en las escuelas de la UNRWA, en las mezquitas, en los hospitales para tener cierta seguridad. Por desgracia, esa seguridad no existe porque están bombardeando todo el tiempo. Recientemente, en las últimas 24 horas, ha habido bombardeos que alcanzaron familias enteras. Hablamos de más de 15 muertos en las últimas 24 horas. Además de las durísimas condiciones de vida que está viviendo la población de Rafah, lo que realmente asusta es la incursión terrestre. Todo el mundo habla de eso, sobre todo porque últimamente Netanyahu no ha parado de hablar de la operación terrestre. Así que estas personas, cuya mayoría ha sido desplazada de sus ciudades, ya sea de Gaza, en el norte de la Franja, o de Han Yunis, han venido aquí a Rafah a refugiarse, pero ni siquiera saben qué hacer. Todos están pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Será que nos van a trasladar al Sinaí? ¿Será que Egipto va a abrir sus puertas? ¿Será que la maquinaria militar israelí va a destruir todo y que todos vamos a morir? Es realmente una sensación de miedo y ansiedad porque nadie sabe cuál será el siguiente paso. Todos tienen miedo en condiciones de vida muy difíciles. Los desplazados viven en la miseria. En términos prácticos, no hay instalaciones para la nutrición y la ayuda humanitaria que está pasando a cuentagotas. En cuanto a la infraestructura sanitaria, los hospitales no tienen lo necesario para tratar ni siquiera las enfermedades estacionales o los heridos. Así que si de verdad hay una invasión terrestre, creo que la mayoría de la gente de aquí huirá hacia Egipto o se dirigirá hacia el mar. Por eso estamos hablando ahora de un plan de puerto marítimo para que la gente pueda salir al mar. Continúan los ataques contra barcos en el Mar Rojo. Desde el inicio de la intervención israelí en la Franja de Gaza y en represalia a esta operación, los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, atacan naves comerciales y militares que se dirigen hacia Israel y hacia el Canal de Suez, un punto estratégico para el comercio marítimo mundial.
En consecuencia, Estados Unidos junto a Reino Unido ha creado una coalición para mantener la seguridad en el Mar Rojo, pero el tráfico en esta ruta ha bajado drásticamente y muchas compañías de transporte de mercancías y petróleo han decidido cambiar su ruta y rodear el continente africano. Un camino más largo que aumenta los costes de transporte. Para analizar el tema nos acompaña Agustín Berrea, especialista en seguridad internacional y Medio Oriente desde la Ciudad de México. Hola Agustín, gracias por estar con nosotros. Te quería preguntar, ¿qué objetivos tienen los hutíes con estos ataques? Los objetivos pueden ser varios, pero uno de los principales es que los hutíes, como muchos otros grupos islamistas o militantes, necesitan competir con otros grupos militantes para tener tanto recursos como combatientes. Entonces, una de las lecturas es que los hutíes, al igual que Hezbollah, al igual que el Talibán o el Kataib Hezbollah en Irak, cuando hay, digamos que este tipo de eventos internacionales, uno de sus imperativos es también demostrar que ellos están activos y que al final del día pues también están compitiendo por todos los recursos limitados que hay para los grupos militantes en el mundo. Y uno de los puntos más importantes es que además de que ganan visibilidad con estos ataques y por lo tanto digamos que mejoran su posición de reclutamiento en el mundo, también sí logran impactar no necesariamente a Israel, pero a la economía internacional. Y no porque destruyan muchos barcos, digamos que no necesitas destruir una cantidad sustancial de barcos, solo necesitas crear un ambiente de inseguridad. Con el hecho de que los barcos y los operadores sepan que los pueden atacar, con eso ya suben las primas de seguros y con eso ya prefieres mejor no pasar por ahí porque se vuelve muy caro o muy peligroso, a pesar de que la probabilidad de que hundan tu barco sea muy baja. Entonces, ¿en qué afecta al comercio mundial y particularmente al precio del petróleo? Para darnos una idea, más o menos es como el 10% del comercio mundial que pasa por el Mar Rojo. E incluso si pensamos en Israel es menos, es una porción muy pequeña por ejemplo, para Israel lo único que le llega por sus puertos del Mar Rojo, su puerto del Mar Rojo son principalmente automóviles y autopartes que vienen de China y algunos otros productos de India, pero es muy poco el comercio que tiene, por ejemplo, Israel. Entonces, no es que sea la ruta marítima más importante del mundo, pero lo que sí es que cuando generas este ambiente de inseguridad, por el hecho de que tú hagas un par de ataques y que generes la sensación de inseguridad, de que aunque sea probable te puede tocar un ataque, con esa sensación de inseguridad ya obligas a muchos de las compañías de logísticas a irse en rutas más largas. Entonces, el primer impacto sobre el costo del petróleo depende de que muchas de las navieras tienen que irse y darle la vuelta a todo África para llegar a Europa. Eso aproximadamente ha aumentado, digamos, como 0.01% del consumo de petróleo mundial, que es muy poquito, pero el hecho de que tengas que que tengas que usar como 6 semanas más de tránsito para mercancías que vengan de Asia, entre Asia y Europa, aumenta más bien los precios al consumidor final, porque tarda más tiempo en llegar las mercancías y consumen más petróleo. De ahí en fuera, los impactos en el mercado global de petróleo, que suben $1, $2, es más por la inestabilidad que genera y por digamos, la angustia que generan los inversionistas, que es que genera ese impacto. No es porque se deje de producir o se deje de comerciar con ese petróleo, es solo que cada vez que hay inestabilidad en cualquier parte del mundo, es normal que veamos esos picos sobre todo alzarios en los precios del petróleo. Bueno, muchas gracias Agustín por este análisis. Con mucho gusto. Vamos ahora al Líbano. 3 generaciones de palestinos han nacido y crecido en el exilio y sin derecho al retorno. Sufren de exclusión social y económica, lo que ha llevado al 80% de los refugiados a ser desempleados formales, según Naciones Unidas. En un país donde estos jóvenes no tienen muchas opciones, la danza y el deporte se han convertido en una herramienta para preservar la memoria palestina y salir del entorno de pobreza.
El informe es de nuestra corresponsal en Líbano, Ethel Bonnet. Golpeando con fuerza sus zapatillas polvorientas contra el suelo del gimnasio, Hossam se prepara para una actuación con sus compañeros. Forma parte del grupo juvenil de la Escuela Dabke, danza popular palestina, coordinada por Mohamed El Has desde hace 20 años en los campamentos palestinos. Hossam quiere seguir los pasos de su entrenador. Cuando sea mayor voy a ser bailarín profesional de Dabke y tener mi propia compañía. Quiero viajar a otros países y representar la cultura palestina al mundo. Pienso en los niños de Gaza cuando bailo y quiero decirles, no están solos. Después del ensayo bajan las idénticas escuelas del campamento Bures Barasni hacia una escuela para juntarse con los bailarines de los otros campos de refugiados con los que actuarán. Transmitir el folclore palestino a través de las nuevas generaciones mantiene vivas en los campamentos las costumbres de una Palestina que no conocen. A los refugiados palestinos se nos ha privado de muchos derechos, incluso el regresar a nuestro país. Es importante que las futuras generaciones conozcan las tradiciones palestinas. Somos parte de una historia de Palestina. Cuando bailamos el Dabke revivimos nuestra cultura. Nos acercamos a Palestina. Alejado del bullicio de los campamentos, Amar, junto con otros jóvenes amigos, han encontrado en el skatepark una oportunidad donde poder superar las barreras de la marginalidad social. Cuando está sobre el patín, escapa por unos instantes de su difícil condición como refugiada. Me enteré por una amiga que venía al skatepark. Mohamed, el entrenador, habló con mi padre para que me dejara venir y tomar clases de skate. Nunca había salido antes del campamento. Me gusta mucho practicar skate, ver que cada vez lo hago mejor. La población refugiada palestina se ha ido multiplicando en los campamentos con pocas oportunidades para los jóvenes de tener un futuro. Pero actividades como la danza y el deporte se convierten en una ventana para la juventud palestina para preservar su identidad cultural y para sacarlos del entorno de pobreza. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda nuestra información en nuestra página web france24.com.